porque después de estos hechos de los que puntualmente le hemos estado informando lo que ocurre en Venezuela, bueno, pues, y las afirmaciones además del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo sobre que el presidente Nicolás Maduro planeaba abandonar su país después del intento de golpe de Estado, nuestro colaborador Edgar Olivares nos habla de cómo se ve desde Estados Unidos el tema venezolano. Adelante, Edgar, buenos días. Bueno, hoy vamos a platicar del caso de Venezuela. ¿Cómo se está viendo desde Estados Unidos el tema venezolano? Y es que hace un par de días el titular de la Secretaría de Estado, Mike Pompeo, señaló que en el caso venezolano, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, estaba a punto de abandonar el país, es decir, estaba a punto de dejar el poder para refugiarse o para irse con asilo político a Cuba. Sin embargo, pues hay otras versiones. El propio presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Rusia o el gobierno cubano han dicho que no había esa posibilidad, es decir, que no estaba planeado que Nicolás Maduro dejara el poder desde Venezuela para exiliarse a otro país o autoexiliarse. Y bueno, pues ante todo esto ha habido una serie de reuniones en Washington con personas de inteligencia de Estados Unidos que están analizando cuáles son las opciones que tiene este país y los países latinoamericanos que no quieren a Nicolás Maduro en el poder para seguir interviniendo. Pero ojo, el tema militar que ha estado en la mesa y que no deja de estar en la mesa y de ser una opción, no es la mejor en este momento. Incluso personal de inteligencia de Estados Unidos ha señalado que no es el mejor momento ni tampoco está como una prioridad el hecho de intervenir mediante la fuerza militar. Es decir, lo primero que tiene que hacer Estados Unidos junto con otros países, según estas personas que han estado hablando ante medios norteamericanos, es presionar al gobierno venezolano y tienen como opción antes de un tema militar el embargo total a Venezuela, tienen como opción también la presión internacional, no solamente que ejerce Estados Unidos, sino también los países latinoamericanos que últimamente han estado ya gobernados principalmente por gobiernos de derecha. Estamos hablando de Brasil con Jair Bolsonaro, de Argentina con Mauricio Macri y de Colombia, principalmente estos tres países presionando a Venezuela, con todo el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos, que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela o presidente temporal de Venezuela. Y bueno, pues hemos visto también las imágenes que no dejan de ser impactantes y desgarradoras y también muy lamentables de estos tanques o tanquetas del gobierno venezolano pasando sobre los ciudadanos, algo que no se puede justificar bajo ninguna circunstancia y que habla ya de la descomposición que hay entre la relación de los venezolanos opositores, principalmente con su gobierno. El tema es que la parte militar o la intervención militar no es la mejor opción para Estados Unidos. Ese es el meollo del asunto. No es la mejor opción intervenir en Venezuela mediante la fuerza militar. ¿Por qué? Porque hay un jugador muy importante que es Rusia. De hecho, Mike Pompeo decía que si Nicolás Maduro se quedó en el poder fue justamente porque los rusos persuadieron justamente al presidente de Venezuela para que no dejara el poder y por supuesto para que siguiera gobernando con todo el apoyo de Rusia, que no solamente es un apoyo político, sino también hay un tema militar. En este mismo espacio, ya en varias ocasiones, Carlos Ramírez Powell ha comentado sobre la importancia que tiene el petróleo venezolano para el mundo. Pero yo me voy a centrar en el tema militar. Y es que ni siquiera el propio Juan Guaidó, aunque por supuesto lo ha pensado y lo ha deseado seguramente, ni siquiera él está seguro de que la intervención militar sea la mejor opción o posiblemente está convencido que no sea la mejor opción. Y es que una intervención militar en Venezuela traería un desastre importantísimo para ese país y también para la región. Pudiera convertirse en el próximo Siria, es decir, si hubiera una intervención militar en Venezuela, podría ser un caso como Siria, donde habría otros países interviniendo. Por una parte, el bloque de la derecha, donde está Colombia, donde está Brasil, por supuesto, y donde está Argentina,
Y por otra parte, el bloque de izquierda que todavía queda, el bloque de izquierda latinoamericana que todavía queda en la región, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de estos dos países principalmente, con la fuerza que le pueden impregnar a Venezuela y también a Nicaragua, por supuesto que tiene también sus propios problemas. Pero a nadie le conviene una intervención militar en Venezuela, sería desastrosa para la población venezolana, para esta población latinoamericana en esta región del continente. Así que Estados Unidos está viendo en este momento cómo seguir presionando a Nicolás Maduro. Inclusive varios periodistas de origen venezolano en Estados Unidos han dicho que están anunciando la fase final de la Operación Libertad. Así lo consideran, así lo interpretan. En este momento solamente estamos viendo una parte de la película. No sabemos todavía cuál es el desarrollo de esta película o por supuesto, cómo va a terminar. Lo cierto es que Estados Unidos, en esta nueva fase, en esta nueva espiral donde hay nuevas manifestaciones en Venezuela, Estados Unidos va a seguir presionando a este país, va a seguir insistiendo en que se vaya Nicolás Maduro del poder, pero no es la primera opción la militar. ¿Por qué? Porque hay varios jugadores, principalmente Rusia y, bueno, por supuesto, el bloque de izquierdas, Nicaragua en conjunto con Bolivia y Cuba. Por eso es muy importante ver cómo se va a desarrollar en las próximas horas el tema venezolano y vamos a ver qué decisiones toma el gobierno de Donald Trump por una parte y también cómo interviene Rusia en la otra parte de la historia. Hasta aquí mi comentario, un abrazo para todos, muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves con un comentario más aquí en Señal Global. Gracias.